Medianoche. Y nos acompaña una de las 154 convencionales que terminan en la 155. La historia de Roja Fada ya la conocemos, no es el caso, quedan 154. Una de ellas nos acompaña hoy, vicepresidenta junta en esta última mesa, Bárbara Sepúlveda, convencional del Partido Comunista. Bárbara, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Cosas generales, ya que está en la mesa. Primero se alcanzó, no había nadie en ninguno de los 154 que dijera, bueno, esto quedó bien o mal, o al que no le guste algo es porque nos faltó tiempo. El tiempo alcanzó una cosa, y primero quiero ver si usted estima que eso es así o me equivoco. 11 meses y 24 días, Claro, antes de un año. Estuvo bien. Sí, tuvimos que hacer un montón de ajustes en el cronograma, fueron decisiones acertadas que nos permitieron llegar a este momento con el texto limpio, prolijo, ordenado y votado en una jornada que concentró todas las votaciones. Teníamos previsto que se iba a alargar un poco más. Sin embargo, al retirarse las votaciones separadas, pasamos de tener 500 votaciones a simplemente un par, porque además la armonización procedió en votaciones por capítulos, excepto algunas votaciones separadas que se produjeron por solicitudes que no se retiraron. ¿Cuál es su sensación al terminar este trabajo? Para mí es una gran satisfacción y un honor haber podido estar en este órgano democrático, en un órgano histórico que le entrega a la ciudadanía una constitución que ha sido creada además en un proceso con representantes electos popularmente. A mí me parece que hoy día tenemos una labor importante también para dar a conocer el texto. No es un texto sencillo de leer, es un texto extenso, pero también complejo, que aborda una diversidad de temas. Hay que saber leerlo. Sí, los abogados tienen la suerte que pueden sacar conclusiones haciendo cruces que los simples mortales que no somos abogados nos cuesta más. Tenemos que asesorarnos más para leerla. Es posible, sí, es cierto, pero también creo que es importante darle una lectura al texto hoy día que se va a presentar, que contiene los capítulos, donde hoy día cada artículo, por ejemplo, está ubicado, esa ubicación tiene un sentido. Por supuesto que una constitución se comunica entre sí internamente. Los artículos dialogan de alguna manera. Es muy difícil entender, por ejemplo, todas las propuestas sobre un sistema nacional de cuidados o del derecho al cuidado o el reconocimiento de las labores domésticas como un trabajo además históricamente femenino, sin pensarlo con las normas laborales, con las normas de la seguridad social, con las normas de educación, con los mismos derechos propios de las mujeres. Entonces, obviamente que allí hay un trabajo informativo y pedagógico que hacer sobre un texto que nuevamente yo admito, es un texto de elevada complejidad, más allá de todos los esfuerzos que hemos hecho, además por presentar este texto limpio, ordenado y con un lenguaje un poco más sencillo también. Un lenguaje que pasó de ser muy técnico y que gracias al acompañamiento de una experta lingüista pudimos... Se pulió, sí, se mejoró, se adecuó. Eso en cuanto a ustedes se sienten orgullo de haber participado y además una tarea histórica. ¿Hay alguna autocrítica? No me refiero a su propia tarea o su propio desempeño, sino que al colectivo del cual usted formó parte durante un año. Bueno, yo creo que de todas maneras hay autocríticas, no solo mías, sino que también de parte de los distintos colectivos. El cuerpo orgánico de la constituyente no es homogéneo. Y también los colectivos políticos, pertenecientes o no a partidos políticos independientes, de izquierda, derecha, centro, cumplieron un rol. Cada uno de esos roles también yo creo que merecen una evaluación. ¿Cuál es la autocrítica? ¿Qué cosa reconoce que no se hizo bien o que les faltó? Me imagino que en un año, en todo ese arduo trabajo profundo, amplio, habrán cometido errores. Sí, por supuesto. Yo creo que algunos no intencionados, errores también en un aprendizaje colectivo, pero también creo que hay una inexperiencia que es propia también de personas que irrumpen por primera vez en la política. ¿Y cuáles fueron esos errores? Yo creo que nosotros como mesa, por ejemplo, como mesa directiva, para no referirme a ningún colectivo en particular, nosotros sí hemos hecho un ejercicio de autocrítica y lo hemos señalado en los medios, yo lo he señalado personalmente. Respecto de cómo se comunican algunas cosas, el vínculo también que pudimos generar en un momento con la prensa, algunas vocerías mejores que otras, y traspiés que no tuvieron por qué haberse producido, especialmente, por ejemplo, el episodio de los expresidentes, que fue una cuestión que en ningún momento tuvo una intención. ¿Se les va a echar de menos a los expresidentes o no? Mira, lo más importante es que esté el presidente de la República
No, yo no Porque es tengo los ex, al me presidente gusta Boric los a quien ex. tenemos que entregarle los... ¿Y los ex se echarán Mira, de menos yo, o no? ¿O no son yo creo que hay no, una... o no aportan nada? No, o sea, los expresidentes que acompañaron el proceso constituyente ya realizaron su aporte. No, yo digo el lunes, ¿se van a extrañar como ceremonia republicana? Es una ceremonia, fueron invitados, lamentablemente, por distintos motivos. Retiraron, o sea, declinaron la invitación. Yo creo que o sea, siempre fueron bienvenidos y ahí creo que hubo un incidente un poco confuso también en cómo se explicaron algunas cosas. Pero en el caso, por ejemplo, de la presidenta Bachelet, del presidente Lagos, que participaron en la Comisión de Sistema Político donde yo fui parte, entregaron un tremendo aporte respecto a antecedentes también de cosas que son difíciles de ver, especialmente por expertos. Cuando ya los académicos dicen, mira, el mejor sistema político es este, el otro funciona mejor de esta manera. Otra cosa es cómo funcionaban los hechos. Por supuesto. Expresidentes. Mira, ¿dónde están los roces, por ejemplo, entre la presidencia y el órgano legislativo? ¿Cómo podemos perfeccionar ciertos procedimientos que muchas veces están reglamentados, que no necesariamente están en las leyes, que no necesariamente tienen que ver con la Constitución y que se podrían incorporar ciertos dispositivos? Yo creo que hay un aprendizaje y un aporte, además del que hizo toda la ciudadanía, además del que hicieron los académicos. Bárbara Sepúlveda, esto lo conversamos en la mañana, pero repetiré la pregunta, pero en la misma audiencia. Si nosotros atendemos a las distintas encuestas, más o menos lo que va a pasar, la foto indica que está bien pareja la cancha, el tablero, está bien emparejado. Puntos más, puntos menos, pero... Y entraron ustedes, entramos el país en un proceso con un 80-20. De manera abrumadora, las chilenas y los chilenos quieren una nueva constitución. Eso está despejado. Pero ahora cambió ese orden. ¿Por qué no es 80-20 ahora? ¿Hubo un porcentaje que se fue perdiendo en el camino porque se defraudó? ¿Cómo lo leen ustedes? ¿Por qué no es ahora coser y cantar, como diría un comentarista de fútbol? Mira, si fue 80-20 la entrada, está el texto aquí para ser 80-20 aprobado también. ¿Por qué no va a ser así? Gane quien gane, probablemente va a ser parejo el resultado. Dos cosas sobre eso. Lo primero es que no solamente ganó que tuviéramos una nueva constitución, ganó aún más, con mayor votación, que fuera a través de una convención constitucional, es decir, descartada la opción del Congreso. Creo que es un antecedente importante que a algunos se les olvida un poco, especialmente con algunas últimas declaraciones de ciertos representantes políticos. Pero también creo que es importante considerar que en este plebiscito de salida tenemos una población que va a tener que votar, porque el voto es obligatorio y en la cual hoy día es difícil interpretar y medir, especialmente anticipar, creo yo, un escenario electoral que es tremendamente complejo por toda la situación que... ¿Qué me quiere decir? ¿Que usted no cree en el resultado de la encuesta que sea tan parejo? ¿Usted cree que puede reproducirse algo más bien cercano al 80-20? No, yo no es que no crea en los resultados de las encuestas, para nada. Yo, de hecho, creo que siempre he dicho que las encuestas son factores que hay que considerar. Y hay que considerarlo dentro de todas las variables, pero una variable que me parece interesante es la dificultad que presenta, incluso para quienes son analistas y para quienes hacen proyecciones electorales y que trabajan en eso. Yo no lo hago, yo soy abogada y respeto mucho ese trabajo. Creo que evidentemente es difícil anticipar una intención de voto cuando hay un sector que no ha participado en los últimos procesos electorales durante los últimos años. De otra manera, si el resultado, no encuesta, si el resultado termina siendo 53-47, para un lado o para otro, es decir, si termina siendo parejo, ¿es de alguna manera un fracaso del trabajo de la convención el no haber conseguido que una mayoría de los chilenos aprobara el texto o rechazara el texto, pero que actuara de manera tan unida como fue la entrada? Sí, me queda claro. Es que yo no creo que se pueda hablar en esos términos. El proceso constituyente no es un fracaso. Y el resultado, yo además tengo esperanza. Si es que es parejo, me refiero. Sí, pero parejo no es lo mismo que gane la prueba que gane el rechazo. Más allá de lo que uno pueda decir, ¿cierto? 50 y tanto para acá, 40 y tantos para allá. No, si gana la prueba, gana la prueba. Y yo creo que también es un poco mañoso. ¿Y si gana el rechazo, qué pasa? Pero ese es otro escenario. Pero en el apruebo, yo creo que es un poco mañoso eso de decir, bueno, todas las elecciones se ganan con una mayoría, 50% más 1, ¿cierto? Hacia arriba. Si en esta hay 50% más 2, 3, sí, o sea, claro. ¿Cuál es aquí la intención en el fondo, yo creo, de incluso tratar de disminuir? No, para nada.
Lo que yo sí creo es que hay que hacerse cargo ahora de una campaña que comienza, de hecho, una vez que ahora termina la convención. La convención llegó a su fin. El texto va a quedar listo, se va a entregar, la gente lo va a conocer y va a tomar una decisión. Yo espero una decisión informada, porque también creo que no solo hay una responsabilidad de los constituyentes, no solo hay una responsabilidad del Congreso y del Gobierno, también creo que hay una responsabilidad ciudadana. Si gana el apruebo por poco, ¿a usted no le parece un rechazo? ¿No le parece un fracaso? No. Si gana el rechazo, ¿cómo lo lee usted? Bueno, si gana el rechazo, lo que va a suceder es que va a seguir vigente la Constitución del 80. A mí me parecería también que hay un riesgo muy alto de que cierto sector político también trate de poner ciertas lecturas o sobrelecturas sobre ese eventual rechazo, tratando de legitimar aún más la Constitución del 80 de lo que ellos han tratado de hacerlo durante las últimas décadas. Y creo que eso es un riesgo y que hay que considerarlo. Yo creo que sería un gran retroceso el que gane el rechazo, precisamente porque hoy día la Constitución que estamos proponiendo no solo encuentra y da lugar y respuesta a las demandas sociales, sino que además ofrece alternativas y herramientas democráticas para cambios que son necesarios y cambios que la ciudadanía está esperando. Y yo creo que hoy día es importante darle una oportunidad a la democracia y darle una oportunidad a hacer las cosas de distinta manera, porque la misma receta durante las últimas décadas ya sabemos que no nos sirvió. Pero esa es la propuesta que el público votará libremente. Por supuesto. Libremente en un voto obligatorio. Y por eso creo que también es complejo anticiparse al escenario. Yo no hago proyecciones. Yo hablo también desde las conversaciones que tengo con la gente en los territorios, desde la esperanza que a mí misma me mueve también y la confianza que tengo en que podemos dar a conocer un texto que es realmente algo bueno para Chile. Y en ese sentido tengo confianza y esperanza en que el 4 de septiembre va a ganar el apruebo. Y no me parece que algunos sectores traten de instalar que ahora el 50+1 no es suficiente. O sea, yo ya no sé qué es suficiente para ellos porque ni siquiera fue suficiente 2/3. Entonces yo creo que eso de andar subiendo un poco los estándares es más bien una cuestión bien mañosa que no se condice mucho con el principio mayoritario que rige a todas las democracias del mundo. Bárbara Sepúlveda, convencional constituyente del Partido Comunista. Muchas gracias por estar esta noche. Muchísimas gracias por la invitación, Matías. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos.